La guerra es desordenada independientemente de la época, pero durante la Revolución Francesa, que duró una década entre 1789 y 1799, la vida era desordenada en general, y no solo para las personas que luchaban en las batallas. Quiero decir, la higiene estaba muy lejos de lo que es hoy. La vida industrial estaba chocando contra la vida agraria tradicional, y el resultado fue, bueno, crecimiento. Asqueroso, desde pelucas llenas de piojos hasta calles llenas de heces. Así era la higiene durante la Revolución Francesa. Malos campamentos. Durante la Revolución Francesa, la falta de agua limpia y saneamiento adecuado en los campos militares era un problema significativo que afectaba la salud y el bienestar de los soldados. La naturaleza caótica de la guerra y los desafíos de la logística a menudo se combinan para crear platos de Petri de enfermedad y suciedad. Hoy, las fuentes de agua limpia a menudo escaseaban y los soldados tenían que depender del agua contaminada de los ríos o estanques cercanos. La falta de agua limpia aumentó el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como la disentería y el cólera, que podrían propagarse rápidamente en campamentos abarrotados e insalubres. Los campamentos militares también carecen de baños adecuados, obligando a los soldados a aliviarse en áreas abiertas. La acumulación de residuos humanos en y alrededor de los campamentos atrajo insectos que llevaban parásitos y virus no tan agradables. En medio de este caos entró un general francés que se vio particularmente afectado por la falta de higiene durante la guerra, Charles-François Dumouriez. Dumouriez era un general condecorado que fue una parte clave del conflicto militar francés con Austria, cuando el Imperio austriaco controlaba la Bélgica moderna. Dumouriez quería liberar a Bélgica para que pudiera actuar como barrera entre Francia y los austriacos. En 1793, Dumouriez comandó el ejército francés en los Países Bajos austriacos, dos pequeños pedazos de territorio en la Bélgica moderna que los austriacos controlaban en la frontera norte de Francia. Tuvo bastantes victorias militares en el norte. Sin embargo, su ejército enfrentaron desafíos significativos con la higiene y los brotes de enfermedades en los campamentos militares. El ejército de Dumouriez sufrió mucho por estas condiciones. Los soldados se enfermaron en gran número y la tasa de mortalidad aumentó rápidamente. Dumouriez contrajo disentería, lo cual fue problemático. Su enfermedad, combinada con la situación en deterioro y una serie de reveses militares, le llevó a contemplar su lealtad a la causa revolucionaria, y no ayudó que fuera acusado de intentar convertirse en un dictador belga y se le acusara de conspirar para derrocar al gobierno francés. Y le pusieron precio a su cabeza. Claramente ya no querido en Francia, Dumouriez finalmente desertó del ejército francés e hizo un pacto con los austriacos, reunió con comandantes austriacos y negoció su deserción, alineándose con los enemigos de la Revolución Francesa. Huiría a Colonia y luego eventualmente a Inglaterra, donde pasaría el resto de sus años como un asesor influyente para los británicos. En su lucha contra Napoleón, cuando subió al poder, para un tipo que inventó una forma de producir jabón en masa en una ciudad que podría haber sido la menos sanitaria del mundo. Nicolas Leblanc fue cargado sucio por el gobierno revolucionario francés. Solo mantengamos lo real. Se atribuye a Leblanc haber inventado un método para producir en masa la sosa cáustica, un ingrediente clave en la fabricación de jabón. Su descubrimiento tuvo un gran impacto en el proceso de fabricación de jabón, haciéndolo más accesible y rentable que nunca. Antes del invento de Leblanc, el carbonato de sodio, uno de los principales ingredientes del jabón, se obtenía principalmente de fuentes naturales, como cenizas de plantas o minerales. La disponibilidad limitada y el alto costo de la sosa cáustica dificultaban mucho producir grandes cantidades de ella, cantidades que las personas que vivían en ciudades sucias como París realmente necesitaban. Entonces, en 1783, el rey Luis XVI y la Academia Francesa de Ciencias ofrecieron un premio a quien pudiera encontrar una forma de obtener carbonato de sodio a través de un proceso químico. En 1791, Leblanc descubrió un proceso químico que desde entonces se conoce como el proceso Leblanc. El método implicaba tratar la sal común con ácido sulfúrico para producir sulfato de sodio. El sulfato de sodio se calentaba luego con piedra caliza y carbón, resultando en la formación de ceniza de soda. Ahora se podría producir y vender jabón en masa a cualquiera que pudiera permitírselo. Leblanc recibió su recompensa. Se retiró a un elegante chalet francés en los Alpes y vivió feliz para siempre. Solo bromeaba. La Revolución Francesa estaba en pleno apogeo cuando Leblanc descubrió su proceso químico y nunca se le pagó su recompensa. También había construido una planta de fabricación de carbonato de sodio, que el gobierno confiscó en 1793. Unos años más tarde, un tipo llamado Napoleón llegó al poder y le ofreció a Leblanc su planta de nuevo, pero para ese momento ya no podía permitírselo. En 1806, el químico se quitó la vida, un triste final para la vida realmente de un hombre que hizo una gran contribución a la higiene personal. Muchos de nosotros podemos recordar estar en la escuela primaria y tener un chequeo anual de piojos por la enfermera. Si tenías piojos, te darían una botella de champú para piojos. Pues si te toca faltar un par de días a clases, no está tan mal.
Pero ¿qué pasaría si tu pequeño yo de 7 años tuviera que afeitarse la cabeza y usar una peluca empolvada en su lugar? Muchos de tus compañeros de clase podrían burlarse de ti por parecer un poco tonto y elitista. Bueno, esto es prácticamente lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Durante los siglos XVII y XVIII era común que los nobles franceses y las personas de clase alta usaran pelucas. Estas pelucas cumplían varias funciones, incluyendo la ocultación de la calvicie y la prevención de la propagación de piojos y enfermedades. En la era pre-revolucionaria, las prácticas de higiene personal no eran tan higiénicas. Las condiciones de saneamiento a menudo eran malas, lo que llevaba a muchas infestaciones de piojos. Para combatir los piojos, los nobles se afeitarían la cabeza y usarían pelucas hechas de pelo real o sintético en su lugar. Las pelucas se consideraban más higiénicas, ya que podían limpiarse y tratarse por separado, lo que generalmente significaba hervirlas para matar a todos esos insectos molestos. Usar pelucas se convirtió en una tendencia de moda entre las clases altas y la nobleza, y eventualmente evolucionó en un símbolo de estatus social y riqueza. ¿Qué pondrías encima de estas? Las pelucas a menudo eran muy extravagantes. Estaban hechas de materiales costosos como pelo de caballo, pelo de cabra, pelo humano y materiales sintéticos que apenas comenzaban a producirse en masa. Si Ricitos de Oro estuviera en ese momento, lo habría logrado. Asesinato, peinados elaborados y cansados, pelucas en polvo, algunos llamados proof, otros llamados perruques, eran realmente populares entre los nobles franceses. Personalmente creo que los hizo parecer a todos como abuelas desquiciadas. Pero oye, la moda es subjetiva. De todos modos, a medida que se desarrollaba la Revolución Francesa, los revolucionarios comenzaron a apuntar a los privilegios y símbolos de la nobleza. Las ridículas pelucas opulentas que usaba la aristocracia se convirtieron en un símbolo poderoso de su riqueza y desapego de las luchas del pueblo común, que se veían como un símbolo del antiguo régimen asociados con desigualdad y extravagancia. Durante la Revolución hubo un movimiento hacia la simplicidad y la igualdad, y la gente comenzó a rechazar las pelucas y a quienes las llevaban. Los ideales revolucionarios promovieron apariencias más naturales, y como parte del esfuerzo para rechazar los símbolos aristocráticos, los revolucionarios a menudo cortaban o quemaban pelucas como actos de desafío contra el antiguo régimen. Hoy París es maravilloso, da un paseo por el río Sena, explora la catedral de Notre Dame, sube a la Torre Eiffel, aprecia el arte en el Louvre, da un café pintoresco y disfruta de un vaso de vino y una o dos porciones de delicioso queso. Pero durante la Revolución Francesa, te arrastrarías a través de uno de los lodos más repugnantes que el hombre ha conocido. Te digo, París era sucio. La rápida industrialización en los siglos XVII y XVIII significó que muchas personas se trasladaron de las granjas a las ciudades a medida que las fábricas comenzaron a aparecer en toda Europa. Como resultado de la afluencia de personas, las calles de la ciudad se convirtieron en una mezcla sucia de lodo, sangre y heces tan maloliente como insalubre. Y a pesar de toda la gente nueva que llegaba a la ciudad, el sistema de alcantarillado no se actualizó hasta que Napoleón llegó al poder en el siglo XIX. Durante la Revolución Francesa, llamar al sistema de alcantarillado un sistema era un poco como llamar a un chihuahua un lobo. La gente arrojaba sus orinales llenos de lo que ya sabes por sus ventanas, lo que se mezclaba con la tierra de las calles sin pavimentar. Luego los camiseros añadirían la sangre de los animales que mataban a la mezcla. Los caballos eran libres de usar el baño mientras arrastraban carruajes por las calles. Quiero decir, estaba mal. Un viajero británico que visitó la ciudad observó que, cito, París siempre está sucio. Por movimiento perpetuo, la suciedad se convierte en un aceite negro espeso y untuoso que donde se pega, ninguna te puede lavarlo. Apagado. Además de la mancha que deja esta suciedad, también emite un olor muy fuerte, que se puede oler a muchas millas de distancia. Y esta persona era de Inglaterra. Londres no era un melocotón cuando se trataba de saneamiento tampoco durante este tiempo. El acceso a agua limpia también era un gran problema. Casi 2000 años antes, Roma había construido un increíble sistema de acueductos que proporcionaba agua a la ciudad. Pero sin duda los urbanistas franceses no aprendieron nada de ellos. Muchos parisinos tenían que llevar agua del río Sena, que servía como la principal fuente de agua para la ciudad. Pero el agua del río a menudo estaba contaminada gracias a que la gente arrojaba aguas residuales y residuos industriales directamente en ella. Esta falta de fuente de agua limpia y la necesidad de buscar agua del río contaminado ayudan a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua. Las condiciones de vida superpobladas y las malas prácticas de higiene en los hogares también contribuyeron a la suciedad general de la ciudad. Muchas personas vivían en apartamentos y viviendas abarrotados, a menudo con varias familias compartiendo un pequeño espacio. Aunque nunca han tenido mucho éxito en los Estados Unidos, los bidets son una parte común de muchos baños europeos hoy en día. Imagínate un inodoro que lanza agua hacia tu... Ya sabes que... Para la época de la Revolución Francesa, el uso de los bidets se estaba volviendo cada vez más popular. El término en sí significa pony en francés, presumiblemente porque algunos de los primeros bidets requerían que quien los usara se montara como a un caballo.
Podrías decir que galoparon hacia las casas de los aristócratas franceses, que los consideran un signo de refinamiento y limpieza. La asociación del bidet con el lujo y la sofisticación ayudó a establecer su popularidad en la sociedad francesa. Una de las razones por las que los bidets se hicieron populares fue porque el papel higiénico no se inventó hasta mediados del siglo XIX, y las opciones para limpiarse después de hacer tus necesidades eran horribles. Quiero decir, la gente usa la hoja de maíz. Oh, rocas suaves. Ay, conchas de mar. Ay, no, restos de lana. Hojas. Quiero decir, nada parecía estar prohibido. Tus bidets de la era de la Revolución Francesa se posicionaban bajos al suelo y parecían una pequeña bañera. Tenían una forma redonda u ovalada con bordes curvados o inclinados para brindar un lugar cómodo para sentarse. Una pregunta que podías hacerte es si los soldados tenían acceso a bidets en la batalla. Y lo temían amablemente. Algunos oficiales franceses, especialmente aquellos de rangos superiores, que podrían haberse alojado en alojamientos más cómodos, podrían haber tenido acceso a bidets antes de que existiera la plomería y pudieras disparar toda el agua a presión que tú hicieras hacia tu trasero. Las personas llenaban los bidets con agua ellos mismos y luego usaban una esponja o una toalla para, bueno, ya te haces una idea. ¿Qué prácticas de higiene a lo largo de la historia quieres conocer más? Háganoslo saber en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más Nutty History.